Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos enseñarles qué puedes tú reciclar de una fuente de poder que ha fallado en tu computadora. Muchas veces cuando se nos daña una fuente de poder, lo primero que hacemos es tirarla a la basura. Pero ¿habrá componentes que podamos reciclar? La respuesta es sí. Sencillamente debes quitar estos tornillos, yo ya los quité para hacer el video. Quitas estos tornillitos, levantas esta tapa y aquí están los componentes. La tengo íntegra como normalmente está. ¿Qué se le puede reciclar a una fuente de poder? Entonces, algo que podemos reciclar es el disipador de calor. Estos disipadores en el mercado cuestan en algunos países y sería un gasto innecesario si tu computadora le llegase a fallar un disipador y tuvieses que comprarlo. Bueno, antes de botar la fuente puedes sacarle este componente. Este disipador tú sencillamente desconectas y sueltas estos dos tornillos y lo retiras. Sencillo. ¿Qué otros componentes podemos reciclar? Nota este botón de encendido de la fuente. Es un botón que también puedes reciclar para otros proyectos. Sencillamente lo desconectas o lo desoldas y oprimes aquí y el componente sale. También lo puedes reciclar. Puedes reciclar este componente. También aquí hay un conector. Este conector que sirve para este tipo de cables que está acá. De pronto en algún momento en otra fuente se te dañe, también puedes reciclar este componente. Sencillamente desoldas y lo retiras sacando estos dos tornillitos. Listo. ¿Qué más puedo reciclar de una fuente? Bueno, acá tenemos también capacitores. Por ejemplo, en el caso de estos capacitores, son capacitores que van a 200 voltios, 330 microfaradios. Si eres un técnico, te pueden servir para otros proyectos. También tenemos transformadores. Tenemos más capacitores, tenemos bobinas y lo más interesante, tenemos cable. Los cables son costosos porque tienen cobre interiormente. Entonces, estos cables se pueden utilizar también en otros proyectos. También tenemos acá resistencias, tenemos muchas resistencias, tenemos diodos que podemos usar en otros proyectos. Entonces, una fuente, hay componentes que podemos reciclar. Recuérdalo, el disipador de calor es fundamental que lo recicles, no lo botes. Normalmente estos disipadores están muy buenos y pueden funcionar en otros proyectos o hasta en otra fuente o en una torre de PC para poderla refrigerar. Y otros componentes que te pueden ayudar. RSC te ayuda para que puedas reciclar componentes de tus fuentes de poder. No lo olvides. Recuerda, ve nuestras listas de reproducción en las cuales hay más de 600 videos en los cuales tú puedes hacer tú mismo muchas cosas en casa y también que te va a ayudar a ahorrar dinero. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.